en plena luz, en plena luz, en plena luz. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en plena luz, donde vamos a seguir con interesantes y muy saludables visitas, que la finalidad es que podamos ver este rostro humano, que son aportes para nuestra sociedad. La coyuntura de la semana nos ha volcado la mirada hacia los que conocen temas de justicia, sea por el caso de la niña Esther, sea por el caso de otro joven que igual, pero no con fallecimiento, ¿no? Pero que igual se presentó la denuncia respecto a violación hacia él. Entonces, la mirada que estaba tan politizada se ha volcado hacia temas de violencia y lastimosamente, y hay que reconocerlo, también se politizó eso. Pero queremos nosotros mantener esta mirada crítica a la realidad, y el invitado que vamos a tener el día de hoy, que lo vamos a ver a continuación, nos va a mostrar esta mirada, y precisamente por eso acudimos a él y le invitamos a esta entrevista, porque creemos que es importante mirar con mayor objetividad los temas de la coyuntura nacional por un lado, y luego ver estos movimientos personales, estas emociones que llevan a las personas a ser propositivas, desde el lugar en el que les toca estar. Volvemos y conoceremos a nuestro invitado. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida. Gracias por permanecer con nosotros. Han podido ver ya un poco de la biografía de nuestro invitado. Él es el doctor Ariel Olivera Flores. Es, como habíamos visto, abogado, es especialista en delitos de violencia sexual, diplomado en procedimiento penal y ciencias forenses, es además diplomado en derechos de la niñez y adolescencia. Él es experto en psicología forense, en aplicación en el ámbito penitenciario. Además, actualmente, además de fungir como abogado, a partir de esta su experticia, él es jefe de carrera de la Universidad de Aquino, Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. Doctor Ariel Olivera, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El agradecido soy yo, de verdad, por poder participar de este espacio. Bueno, doctor, nos vamos a ir con una pregunta que ya se nos ha hecho muy tradicional en este espacio en Radio Magis, y es primero mirar a la persona. ¿Quién es
Ariel Olivera Flores? Bueno, ¿qué te digo? De primera, una persona muy apasionada por todo lo que significa ser cochabambino, desde el hecho de ser cochabambino, bilstermanista de corazón, amante de la buena comida, por eso estamos gorditos como estamos, querendón de la tierra y de los lazos familiares por sobre todo, y convencido de que pese a todas las circunstancias en esta sociedad que tenemos, existe todavía bastante gente que hace el bien y que no quiere, y que solamente necesita un espacio para dirigirse. Hay mucha gente convencida de que la juventud actual ha perdido un norte, sí, pero que aún mantiene ese espíritu de querer hacer un cambio trascendental en la vida. Eso me ha obligado inclusive a dejar de ser yo, por un lado, dejar de lado los primeros sueños que tenía como todo profesional y abocarse a un tema que sinceramente yo no pensaba tocar a un principio. En la vida de la universidad no me veía en este lado, no me veía ni ejerciendo con la abogacía con grupos vulnerables, sino más bien en otro ámbito, pero las cosas serán así. Y como te digo, lo que más me marca como persona creo que es lo apasionado en todo, en todo. Y hay esta palabra, ¿no? Cuando arranca el doctor Olivera, ¿no? Soy un apasionado. ¿Qué significa Cochabamba para usted, doctor? Porque a mí ¿sabe qué? Me remueve, me conmueve, y yo sé que a los cochabambinos tal vez ya les está contagiando ese cariño por su tierra. ¿Qué significa Cochabamba para el doctor Olivera? Mira, doctor Oros, yo he tenido la oportunidad de trabajar fuera de esta tierra. He encontrado igual un sentido de apreciación por otros lugares, cierto, de gente muy cálida también, pero lamentablemente como en Cochabamba nunca. Soy de esas personas que en Cochabamba, el cochabambino ve todo lo bueno de Cochabamba, y aún así, pese a las cosas malas que tengamos, como en este momento nuestras autoridades, vamos a seguir viendo lo bueno, ¿me entiendes? O sea, tú puedes discutirme de que Cochabamba tiene mucha violencia, que Cochabamba tiene las peores autoridades en este momento, y yo te voy a seguir dando razones para querer Cochabamba. La comida, la gente, el hecho de creer que en Cochabamba, considero yo, es una de las ciudades en las que puedo formar una familia, y la estoy formando, y que creo que mi hija puede crecer con algo que otra ciudad no les daría, porque si bien en Cochabamba estamos marcados por la zona sur y norte, pero eso termina siendo solamente en elecciones, te diré, porque después he tenido la oportunidad de conocer a gente de todo lado de Cochabamba, quillacoyeños, sacareños, de Zipizape, y en todos ellos he encontrado ese cochabambino querendón, ese cochabambino que de verdad es pujante, en las mujeres por sobre todo. Entonces, para mí Cochabamba significa no solamente mi hogar, sino significa un componente fundamental de lo que es mi persona y de lo que es mi familia y de lo que quiero que tenga mi hija, ¿no? O sea, es algo complejo, compleja la pregunta para... Sí, pero y sí, se ve esta integralidad en el doctor Ariel, y sobresalió igual un segundo elemento que señala claramente, ¿no? Hincha de Bilsterman. ¿Evoca algún recuerdo el doctor Olivera de cuándo comenzó a ser hincha del Bilsterman? Es decir, ¿primero fue Bilster o primero el fútbol, o cuándo nació esa pasión por el equipo aviador? Wow, mira, en realidad es interesante esa pregunta, porque mi papá estaba más abocado a ser hincha de cualquier otro equipo que del Bilsterman, porque él viene de una muy mala racha del Bilsterman. Yo nací en el 81 cuando estábamos hablando del tricampeonato, es decir, yo nací en una muy buena época del Bilsterman, pero cuando ya tenía noción de lo que era el fútbol y de lo que significaba mi vida, porque he tenido la oportunidad de jugar a nivel profesional futsala, he jugado parte en el Bilsterman, pero bueno, son sueños frustrados que quedaron ahí. Actualmente nos batimos en el fútbol del barrio, y el fútbol pasa a segundo plano cuando nos sentimos identificados con ese equipo que para mí me ha dado alegrías y ha resultado ser una parte igual fundamental de lo que ha sido mi juventud. Primero por haber sido parte de una buena barra brava, no te digo de aquellos que iban a golpear después, pero sí de estar ahí parado. He tenido vecinos en las graderías, como vecinos en el barrio, gente que cuando yo iba al estadio sabía que iban a estar ahí, que inclusive había lazos.
era un escenario, ver jugar al Wilstermann más allá de lo que era el fútbol, implicaba lo bonito que es Cochabamba. ¿Por qué te digo eso? Porque terminaba hablando con el de mi lado, que no lo conocía, coincidíamos en bastantes puntos, aportábamos en otros, la interacción humana era distinta. Para mí, no me imaginaba un fin de semana sin fútbol, Sí. por ese complemento que le daba el Capriles, ¿no? Por lo que significa el Capriles, primero la curva sur, luego la curva norte, y ya de mayor, entrando a la edad que tengo y que no puedo estar lanzando petardos como loco, bueno, ya en general, ¿no? Hasta con la comida más que en Cochabamba, y eso es lo que más extrañas cuando vas a otro departamento. Me pueden decir que el Hernando Siles es más bonito, pero no comen como acá, ¿no? Entonces, la dinámica social es otra en Cochabamba, y eso lo propone el Wilstermann. Haber buscado un aspecto en común para todos, por lo menos para la mayoría, hace que por lo menos en eso estemos de acuerdo, ¿me entiendes? No es como hablar de política, de religión. Cuando hablas de fútbol en Cochabamba, en su mayoría te vas a encontrar con wilstermannistas. Entonces es un punto en común que sí defendemos, ¿no? Podemos decir que la mejor chicha está en Sacaba, otros te dirán que en Punata, podemos decir que el mejor chicharrón es de Colcapir, otros te dirán que puedes encontrar en la Villazón, pero si hablamos de fútbol, todos vamos a decir que el Wilstermann es el equipo más representativo de Cochabamba, ¿no? O sea, eso significa no solo para mí, sino para todos los cochabambinos. Van a coincidir conmigo, quienes nos ven y nos están escuchando, que cuando existen críticos y solemos decir, ¿no? ¿Y para qué sirve el fútbol? Y creo que el doctor Olivera nos está dando una magnífica respuesta de la utilidad del deporte, más allá del ejercicio en sí mismo, ¿no? Sino esta unificación y buscar criterios que nos hacen no solo unirnos, sino unirnos por la identidad que podemos sentir. Y a propósito del fútbol, ya que estamos tocando el fútbol con un apasionado hincha del Wilstermann, ¿cuál es el rival de Wilstermann? El verdadero rival de Wilstermann, fuera de que, bueno, yo sé que me van a discutir bastantes hinchas de San José, de Bolívar, es el mismo hincha del Wilstermann. Pelear aquí es complicadísimo. Somos cochabambinos, no te olvides de eso antes que nada, y como cochabambinos nos quejamos de todo y de nada, pero hasta cierto punto nada más, ¿no? O sea, nos quejamos, no asumimos acciones verídicas. En la actualidad, pero ya dentro de la cancha, creo que siempre ha sido el Aurora, porque creo que todo el año el Aurora, siempre con las disculpas del caso para todos los auroristas, siempre todo el año andan perdiendo, pero parecería que fuera la práctica para que cuando juegan con nosotros nos hagan el partido de la vida, ¿no? Aunque estén por descender al medio, cuando no estén jugando nada, siempre nos complican. En varios campeonatos nos han complicado, y no solamente cuando juegan con nosotros, sino cuando juegan con nuestros directos rivales, y bueno, y no colabora mucho en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo de varios campeonatos en que si el Aurora hubiera hecho mínimamente su trabajo, Wilstermann podía haber salido campeón mucho antes. Obviamente, dejando de lado que Wilstermann tampoco hizo gran parte del suyo, pero es como en Santa Cruz, ¿no? Cuando los equipos Canvas hacen lo que deben hacer y Oriente o Blooming están punteros, terminan siendo campeones. Lo mismo pasa en La Paz, pero aquí es distinto. Aquí a lo cochabambino. Si no sale mi equipo, no sale el de la acera del frente, ¿no? Entonces, claro, para no verlo festejar, ¿no? En las mismas calles. Exactamente. ¿Hay algún partido que ha marcado su vida como hincha del Wilstermann, doctor? Más que un partido, ha sido una serie de partidos, te comento. Cuando el Wilstermann jugaba una final con Blooming y ganábamos acá o empatábamos y éramos campeones, y si no, obligábamos a partidos de ida y vuelta, cuando se jugaba en esta modalidad del campeonato, y me tocó viajar, mi primer viaje solo, por así decirlo, porque antes viajaba con primos, pero esta vez viajé solo con amigos del colegio, y bueno, fuimos a Santa Cruz, nos fue muy mal, buscábamos el campeonato allá, pero lo perdimos, entonces teníamos que ir ya a la ida y vuelta. Nos quedamos en Santa Cruz porque habíamos ido más de 6,000 hinchas, de verdad era impresionante. Primera vez que igual pude ver de cerca lo que era la rivalidad del cruceño, porque en esa época me acuerdo bien que era contra Blooming, y los hinchas de Oriente nos apoyaron en la curva. O sea, como te decía, ¿no? Oriente no quería que salga campeón Blooming. Y también perdimos. Me tuve que volver a Cochabamba, ansioso de la vuelta, de la revancha, de la oportunidad de ser campeón. Y lamentablemente volvimos a perder,
fue una semana desastrosa porque en una semana, en menos de 10 días, había visto a mi equipo perder 3 veces con el mismo rival, escaparse del campeonato en 2 oportunidades que se tenían. Pero me quedo con el recuerdo de toda esa gente que fue esperanzada y que tú decías que después de este fracaso no íbamos a volver a vernos, ¿no? Porque yo me acuerdo, muchos gritaban, ya no voy a volver a este equipo, ya no voy a volver a este estadio. Y lastimosamente al siguiente domingo, cuando empezó el campeonato, estábamos ahí todos en el mismo lugar, ¿no? O sea, hasta haciéndonos la burla, ¿no? Diciendo, no, que no ibas a volver, bueno, sí, pero despierta más pasiones que otras cosas, ¿no? Más allá de los campeonatos que he tenido la oportunidad de ver, de la goleada de Sucre, que todos se acuerdan, por ejemplo, con la remontada, contra Independiente, con Vikingo Malador, Angola. Pero yo me quedo con esto frustrante, porque demostró lo que en verdad era el hincha aviador, ¿no? Lo que habíamos hecho. Cómo tú veías gente en la tranca para ir, buses y vehículos particulares de hinchas de Wilstermann. Nos hemos parado todavía a cantar en la tranca de Humopar, a riesgo de que arresten a algunos y a riesgo también de que pasen ciertas sustancias, ¿no? No te puedo asegurar eso, pero bueno, esas cosas sí me han marcado bastante. Y fuera de eso, que he tenido la oportunidad de compartir el amor de mi equipo, juntamente con la que es mi esposa actualmente, y espero que mi hija también sea wilstermannista. Toda la familia en realidad es wilstermannista, menos mi abuelo, que era el que más me inculcaba al fútbol. ¿Y el abuelo de qué equipo? De Petrolero. ¿Petrolero? Sí, Petrolero de acá, de Cochabamba. No, de acá, de Cochabamba. O sea, de enseñadas, ¿no? Y era otro detentador contra la que era Wilstermann, y era la primera persona que teníamos que aguantar cuando el Wilstermann perdía, porque se nos reía en la casa, ¿no? Pero, y también se nos reía cuando íbamos al estadio todos vestidos, pintados y alborotados, ¿no? Pero esas cosas también te marcan, ¿no? Ese recuerdo de esa sonrisa de tu abuelo, que ya no me acompaña, y de mi papá también, que ya no me acompaña, pero me recuerdo de eso, ¿no? Wilstermann como tal me ha regalado muchos recuerdos, buenos, malos, pero recuerdos, y que tras de esos recuerdos hay historias. Y nos queda claro, con lo que nos narra el doctor Olivera, que a veces el amor no entiende razones, ¿no? Y ahí los tenían a los hinchas de nuevo apoyando, sí. y se constituye en este legado, ¿no? De generación tras generación. Vamos a aprovechar este momento para hacer una pequeña pausa y volvemos con el doctor Ariel Olivera. Bien, muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos con el doctor Ariel Olivera. Él es abogado, actualmente jefe de carrera además de ejercer la profesión como abogado, es jefe de carrera de Derecho en la Universidad de Aquino, Bolivia, la regional de Cochabamba. Yo sé que mientras el doctor nos iba narrando respecto a su identidad, a sus amores, a sus pasiones, le hemos visto levantar una taza por lo menos 3 veces, si no me ha ido mal la vista. Y la taza que está bebiendo el doctor, si nos la puede enseñar de nuevo, es la de la Universidad de Aquino, Bolivia. El doctor al inicio decía que, bueno, no era algo que estaba entre la mirada, ¿no? Es decir, entre la perspectiva que tenía respecto a su vida.
pero es un hecho, es una realidad. El doctor Ariel Olivera es jefe de carrera de la Universidad de Aquino, Bolivia. ¿Cómo surge eso, doctor? ¿Cómo ha dado vueltas la vida o por qué rumbo le ha llevado para que usted pueda estar ahora como jefe de carrera? Bueno, a lo largo de más de 12, 13 años de experiencia laboral en el ejercicio de esto, lo que es la defensa de los niños y más todavía de las víctimas de violencia sexual, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones como FUBE y la misma Defensoría y otra ONG, que buscaban de alguna manera generar políticas de prevención con más atinos que desaciertos. Pero esos desaciertos eran sobre los que repetíamos los mismos errores. Yo personalmente he vivido en carne propia, te digo en carne propia no porque haya tenido una víctima en mi familia, sino porque he estado en el acompañamiento de diario de las víctimas, de los familiares, y he visto cómo uno a uno a veces el sistema judicial nos daba un sopapo, pero igual nos levantábamos y tenías que levantar también al padre, a la madre, a la víctima, que ya no quería seguir con el proceso, y ver por todos los medios necesarios que se haga justicia. Se me había dado la oportunidad ya en una anterior ocasión de poder ser docente. Sí daba docencia en lo que es posgrado y algunas capacitaciones, pero la misma experiencia me ha enseñado que nosotros mismos pagamos por consultores y especialistas externos, que no tengo nada en contra de ellos, ojo, pero que vienen y nos hablaban de teorizaciones, de doctrina, de lo que es el ideal, pero sin noción siquiera de la dificultad que es estar acá. Entonces, de alguna manera nosotros ejercíamos en el sentido de otorgar una mejor atención y buscar de alguna manera disminuir estos delitos, pero con muy malas políticas, porque no solamente nosotros encarábamos las políticas de prevención, pero ahí es donde nos damos cuenta que de nada servía procesar a las personas cuando en realidad lo que había que hacer era cambiar a las personas, generar espacios de prevención y generar un espacio de cultura y de cambio en el profesional. Yo me he encontrado en la vida profesional con excelentes profesionales, con excelentes personas, pero también me he encontrado con muy desagradables personas, ya profesionales, con títulos de maestría, con corbatas finísimas, con sacos muy finos, pero que en verdad no sentían empatía siquiera por una causa, sobre pretexto de defender a su cliente. Yo no tengo nada en contra de que defiendan a un cliente, pero sí cuando agreden a la víctima hasta en sus intervenciones, restando la importancia, me parecía algo poco ético y poco, ¿qué te digo? Poco de hombre, si quieres decirlo así, la verdad. Entonces me he dado cuenta que la idea es transformar a la gente y cambiar ese tipo de profesionales. Entonces, la oportunidad que se me dio en esa época por invitación de la doctora Jiménez, que me acuerdo que fungía como jefa de carrera, pero se estaba retirando, para entrar a la terna, y la entrevista que me hizo el entonces vicerrector, doctor Carlos Iriarte, que ahora creo que figura como presidente de FEPROCO, un profesional que ha entendido muy bien lo que yo quería hacer, porque mi idea era esa, más allá de darles un aspecto académico que tenía por seguro que los docentes de la UDABOL los tienen, ese toque humano que deben tener. Entonces ahí nace este proyecto personal, para mí un desafío, de generar espacios propositivos en los que el estudiante primero conviva con realidades para que les haga dar cuenta que no es ejercer por ejercer y que la justicia debe primar antes que nada, antes que lo que te paguen, que la solución a los conflictos puede ser de otra manera y no en juzgados, cuando se pueda, y no mercantilizar la justicia. Entonces, ese era el primer desafío. A nosotros, yo recuerdo muy bien que la universidad, cuando yo entré, contaba con unos 180 estudiantes. De esos 180 estudiantes te puedo mencionar unos 50, si quieres, muy buenos, que ahora los veo algunos trabajando, otros en otros emprendimientos, pero siempre con esa capacidad que te decía que tiene el cochabambino de desprenderse, de ser solidario, de ser propositivo, de ser esa persona que va adelante y de que solamente necesita que tú le des una oportunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que habíamos hecho era planear una estrategia que cada año se va haciendo en la universidad y entendíamos que esta universidad y la comunidad universitaria de los estudiantes es el mejor espacio para generar cambios. Primero, dentro de la universidad, con los mismos docentes a quienes agradezco infinitamente porque siempre he encontrado en ellos el mayor apoyo, sin dudar en algún momento, más bien aportando con ideas,
garantizando que todo esto se lleve de la mejor manera. Y después, lo segundo, la respuesta de los estudiantes, que ha motivado y que ha implicado que inclusive los apáticos se sumen a cualquier proyecto que tenemos. Entonces, yo soy convencido de que, aunque no esté en los papeles, el profesional de la Universidad de Quino, Bolivia, va a salir con un toque a nivel académico, pero con un toque más grande de ser humano. Y eso nos va a garantizar tener buenos profesionales, más allá de la experticia que tengan en un área, sino el sentido de discernir sobre lo que es bueno y malo, de lo que es justo y correcto, y de lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, la idea parte de ese sentido, ¿no? De haber visto tantas truncadas en lo que son políticas de prevención sin sentido, y de buscar un espacio más propositivo que repercuta. Y ahora, actualmente, en los proyectos que encaminamos desde la ayuda en cualquier situación que se dé en cualquier conflicto, la respuesta de los estudiantes siempre me deja con sabor a más. ¿Por qué te digo esto? Cuando creo que es difícil una meta, los estudiantes la hacen tan fácil que me obliga a soñar más. Y como la universidad también va creciendo mucho más, los sueños se hacen más grandes, pero la respuesta a su vez es positiva. La demanda que tienen los estudiantes de estos espacios es muy buena. Yo he tenido estudiantes que no decían ni pío, pero cuando han visto esos espacios, ellos mismos se han animado a proponer y hacen un cambio de vida. Solo por decirte algo, y esos cambios son grandes. A mí me agradaba mucho que cuando empezamos con las tapitas, por ejemplo, para el cáncer, yo me paraba en la puerta de la universidad y veía al estudiante venir y sacar de su bolsillo sus 2, 3 tapitas que había juntado el día anterior y botarlas. Sé que en peso, en realidad, 3 tapas no van a pesar ni siquiera, ¿qué te digo?, 5 gramos, pero el hecho de que el estudiante haya visto que no se debe botar por una cultura medioambiental y de que eso repercute en su vida, esas 3 tapitas hacen mucho. El cambio de actitud, más allá de que aparezca Zidane en una publicidad diciéndote no botes basura, o el mismo, ¿qué te digo?, el mismo Serginho de Wilstermann, no. El estudiante, viendo una necesidad, una realidad, ha visto que esos pequeños cambios hacen el cambio general. Entonces, eso es lo que nos ha motivado, eso es lo que nos ha animado, y ya estamos llegando al 5º año de jefes de carrera, y agradecido por la oportunidad. Yo soy el agradecido por la oportunidad, y bueno, siempre soñando en grande con los estudiantes, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado en la vida de Ariel Olivera el ser jefe de carrera, fuera de lo académico, ¿no?, sino la relación con sus profesores, con sus estudiantes, con administrativos, porque se bandea por todos lados el Sí. doctor Ariel? ¿Cuánto ha cambiado en su vida o cuánto le ha enriquecido? Bueno, enriquecerme en experiencias me ha podido, bueno, la universidad en sí, por su misma riqueza que tiene de diversidad cultural, me ha llegado a demostrarme que hay mucha gente que puede, pese a las adversidades, gente que en verdad ha luchado bastante para ser profesional, que actualmente lo que busca es superarse, que hay mucha gente que, pese a la presión que tiene de ser el primer profesional en su familia, pese a que su familia tenga mucho éxito en el nivel, por decirte, del comercio, es una doble obligación. O sea, a veces pensamos que por no tener recursos económicos haces un gran esfuerzo, y es cierto, pero no pensamos de que el que tiene muy buen ingreso, pero por un sector de comercio, se anima a ser profesional y tiene una presión totalmente distinta. Porque si tienes todo lo que te tenían que dar, pero eres el primer profesional en tu familia, o sea, es una presión muy distinta sobre la que he tenido que ver realidades distintas. A mí me ha hecho cambiar mucho en el trato humano, sí. En entender que cada persona, por más ridícula que sea, perdona por la palabra, una situación, un óbice para no hacer algo, hay que escucharlo. Pero que también, entre todo y todo, nunca hay que bajar la guardia con ciertas personas que abusan a veces de una confianza que yo creo que no se la ganan. Nosotros hemos empezado a confiar en la gente porque tenemos la misma condición de personas. Yo siempre confío en la gente. Después, con sus acciones, han ido reduciendo ese nivel de confianza. Nunca he sido una persona desconfiada. Y en el sentido de los estudiantes, he tenido pocas frustraciones en ese sentido. Más alegrías que frustraciones. Y en el de docentes, ¿qué te puedo decir? Los docentes, ni bien he ingresado a la universidad, han entendido perfectamente los cambios que queríamos hacer, que eran sustanciales, no en la malla curricular, sino en la parte vivencial.
Algunos ya los llevaban así, algunos ya más bien estaban cohibidos para hacer esto y ahora se les ha abierto la puerta. Entonces, profesionalmente me ha enriquecido demasiado porque he tenido que mejorar yo también como profesional en mis métodos de enseñanza y de didáctica. He dejado un poco relegado lo que es el ejercicio profesional, pero nunca lo hemos descuidado. Lamentablemente no atiendo a tanta gente como quisiera atender, y no te digo que no hay posibilidades de abrir un buffet con 15 abogados, cuando yo personalmente creo que el trato preferencial y personal ¿qué te digo? Es casi indivisible a mi ejercicio como profesional. Si yo no puedo darle ese trato personal a mi cliente, de estar ahí para él en cada momento, por factores de tiempo, no puedo atender. Me siento mal cuando pasa eso. Antes, cuando me dedicaba 24 horas a ejercer, era distinto, pero ahora no. Ahora tengo que ser también consciente de que tengo limitaciones y de que en realidad he podido saber cuáles son las prioridades. Y las prioridades en este momento es formar profesionales. Me ha cambiado, de verdad que me ha cambiado la perspectiva de vida. No tenía planeado, como te digo, estar en este rol acá. Siempre soñé ser como docente, pero no a cargo de docentes y a cargo de, como tú dices, en esa interacción con administrativos, que es complicada porque hasta en eso existe lo burocrático. Imagínate, si en una universidad privada, que estamos hablando de personas de un dinamismo que debería ser mucho más fluido, existen aspectos burocráticos, imagínate cómo estamos en la sociedad en general. Hay bueno, no cabe duda alguna que esta vocación de servicio que el doctor Oliver está implementando en la universidad donde trabaja, bueno, es parte de su vivencia, ¿no? Entonces, lo que creo que es necesario resaltar y anunciar y esperemos que se contagie, ¿no? Es que esta vocación de servicio no sea solamente teórica, sino que sea tal como nos está mostrando nuestro invitado, que sea fruto de la propia experiencia y del propio trabajo. Yo sé que la siguiente pregunta no tendría que formulársela al doctor Olivera, pero yo me voy a animar a hacerla. Normalmente, muchos estudiantes de la privada no se enorgullecían de decir que pertenecían a dichas universidades. ¿Usted nota que los estudiantes de Udabol se enorgullecen de decir ahora, sí, yo estudié en Udabol, yo soy abogado de la Universidad de Quino, Bolivia? ¿Usted ha visto, presiente que sí? Voy a marcar un antes y un después. Cuando yo entré, lo primero que hice fue lo que tú me preguntas. Fui a preguntarles cuál de las universidades consideran, en un top, qué universidades consideran las mejores en Cochabamba. Y te cuento que la mayoría, en un 90% de los estudiantes de la Udabol, en un principio, la Udabol no figuraba en sus 3 primeras opciones. Bueno. Y era interesante, ¿no? Preguntarles, ¿y por qué estar aquí entonces? Y eso me motivó a que no había un sentido de empoderamiento. Y entonces empezamos a formarnos una imagen desde ese sentido. Primero, abriendo espacios de prácticas guiadas para los estudiantes, de experiencias que no ha tenido otro estudiante de otra universidad, me animo así de decirlo. Por ejemplo, el censo carcelario que hemos hecho a nivel Bolivia, somos la única universidad privada de los 9 departamentos. Entonces, hemos entrado ya en una competencia de quitarnos protagonismo, que antes no existía. Tal vez porque la propositividad y el tiempo y otras limitaciones tenían. Entonces, hemos aprovechado nosotros que nuestra trayectoria anterior nos permitía tener contacto con muchas autoridades para que confíen en nosotros y que vean que el trabajo de los estudiantes es muy bueno. Porque ellos al principio me decían que no era ni siquiera el estudiante. El estudiante era producto de la misma sociedad, y en este caso de los estratos judiciales, que por ciertos motivos que nunca he terminado de entender, preferían a estudiantes de la universidad estatal en las prácticas guiadas que a los de la privada. Pero haciendo un trabajo básico, ahora tenemos un muy buen porcentaje de estudiantes trabajando y que se enorgullecen de que están aprendiendo, mucha gente ya trabajando con sueldo, gracias a Dios, entonces, pero que lo han logrado gracias a su propia convicción, a sus propios méritos. Nosotros solo les hemos dado el ingreso, nada más. Entonces, eso ha favorecido a que se empoderen. Y cuando tú me decías que si veo o no veo esta sensación, sí, ¿por qué? Si nosotros lanzamos una propuesta, una campaña, yo hago seguimiento a las redes. Y hay mucha gente que a veces la ve con malos ojos, y he visto estudiantes de derecho, y voy a hablar solo de derecho por ahora, que defienden esto.
¿Me entiendes? O sea, si no te importara, tú no pondrías a la palestra tu opinión, pero los estudiantes la defienden. Una bonita experiencia que se repite a diario es que cuando lanzamos una campaña, el dichoso celular y el WhatsApp me permite ver los estados, que gracias a Dios tengo casi a los 400 estudiantes aquí en el celular. Entonces puedo ver los estados, y los estados replican nuestras campañas. Entonces no solo se enorgullecen de la campaña, sino que sienten que es algo de ellos. Y no solo de estudiantes. Hemos hecho este trabajo para que ex estudiantes también se sientan comprometidos. Pero para eso ha implicado que estos espacios, no solo de labor social, sino también de adquisición de conocimientos, de temáticas actuales, de coyunturas, de brindarles al estudiante un escenario práctico actual, sea algo por el que se sientan requeridos y se sientan partícipes. Una vez que empieza un problema, lo que nosotros hacemos es generar un espacio de discusión. Entonces el estudiante actúa, vive, convive con una realidad. No espera a que se abra un taller, un diplomado, sino que sabe que la universidad y nosotros les vamos a dotar de elementos. Entonces, eso hace que el estudiante vea que la educación que él recibe no se basa solo al aula y a la hora y media que le toca 2 veces a la semana por cada materia, sino que se trasciende en otro tipo de experiencias que hemos hecho. Toda experiencia que hemos tenido ha tenido un antes, un durante y un después. Si teníamos que hablar de violencia en un colegio, teníamos que habernos imbuido de lo que es violencia primero. Entonces el estudiante tiene una capacitación, ha ido con más fortaleza a brindar información, con las limitaciones que obviamente se tiene como cualquiera que inicia en esto, y después hemos hecho una evaluación de lo que significa y de la comprensión que tiene de la realidad. Entonces el estudiante está tan metido y tan inmerso en nuestras actividades deportivas, culturales, de bienestar social, de bienestar y académicas y de formación paralela, que en verdad ve que la universidad le está dando algo que yo personalmente no he tenido en la mía, y he estado en 2 universidades, en la estatal y la privada, y puedo hablar que los escenarios eran distintos. Entonces nos hemos abocado a darle al estudiante una educación que yo hubiera querido tener, que la universidad en verdad sea una experiencia, no solo de adquisición de conocimientos, sino, como usted decía, doctor, de esas vivencias que en verdad te van a hacer sentir que eres parte de algo y que has sido producto de algo. A eso también nos hemos abocado a ver que ya en el medio existían muy buenos profesionales de la labor ejerciendo, como fiscales, como jueces, como abogados. Entonces, era también mostrarle al estudiante que el que te da la charla es un ex estudiante de Ludabol y es fiscal o es juez. Entonces, ¿cuáles eran las limitaciones o las diferencias que nos separan de la universidad estatal? Solamente te voy a decir que los kioscos, porque en la universidad estatal hay más comida. En la nuestra no. Así lo voy a decir. Sé que suena un poquito exagerado, pero yo lo siento así. El doctor Ariel Olivera, al inicio, cuando le preguntábamos quién es Ariel Olivera, nos decía, es un apasionado. Y bueno, ahora estamos corroborando, ¿no? La pasión, pero que se la traduce claramente en una palabra que es identidad. Identidad de cochabambino, identidad de wilstermanista, identidad de comunidad Udabol. Y bueno, pues nos transmite sin lugar a dudas esa pasión por lo que uno hace a partir de lo que uno es. ¿Hay algún adelanto que nos pueda dar que traerá la Universidad Aquino Bolivia, o todavía no estamos en tiempo de dar ciertos anuncios? Sí. Esta visibilización que se ha hecho de los estudiantes, por eso te digo que se empodera. Toda la actividad que hemos tenido con los estudiantes nos ha permitido llegar a estatus mucho más grandes. Cualquier emprendimiento que hemos tenido, como ser, por decirte, acercamientos con lo que es el Tribunal Departamental de Justicia, nos ha permitido en la actualidad ya firmar un convenio con lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Entonces, estamos diagramando ya cursos, no solo para los estudiantes, sino también, en primer lugar, tengo que ser un poquito envidioso, y los docentes son los primeros que van a capacitarse en lo que es tema constitucional, pero de manera gratuita, y con el aval no solo de la universidad, sino también del Tribunal Constitucional Plurinacional, con las magistradas y magistrados y profesionales entendidísimos en la materia constitucional. Estamos teniendo acercamientos con instituciones como UNICEF, que para trabajar en temática
para volvernos socios estratégicos, por el hecho de que UNICEF maneja y trabaja mucho con grupos vulnerables y lo que es la violencia, entendiendo que violencia es también la invisibilización de las necesidades de los niños. Entonces, queremos ser socios estratégicos y queremos aunarnos a eso. Estamos empezando una campaña también contra la trata y tráfico, que gracias a Dios en esta época de cuarentena, que creo que es el único punto bueno, ha disminuido. Entonces, pero queremos trabajar con trata y tráfico, ya tenemos un convenio, estamos recabando información, vamos a lanzar una página juntamente con lo que sepa de cómo deben subir las publicaciones. Y esto surge también a raíz de una necesidad de un estudiante que dice que cada que abre una publicación de un niño extraviado para buscar información, es de Colombia, es de España, o sea, ¿qué voy a hacer yo con eso? Entonces, y es verdad, no estamos teniendo ciertas características que debería tener una publicación de personas que desaparecen o que por alguna situación están en condición de extraviadas para que nuestra reacción sea inmediata. Estamos recabando datos de distintas instituciones y gracias a este trabajo previo que se ha hecho y la respuesta de los estudiantes, nos está permitiendo suscribir convenios no solo con instancias judiciales, sino también con ciertos espacios nuevos. Tenemos ya suscrito un convenio con Halasoft para aquellos a los que les interese el derecho informático, inclusive lo que son relaciones contractuales de una empresa que se rige por otro tipo de parámetros, de dónde proviene Halasoft, ¿no? Es un espacio que no ha sido muy abordado, que mucha gente no lo ha tomado en cuenta, pero yo creo que es necesario porque hay estudiantes que les interesa esto y que puede ser también un espacio que queremos captar. Estamos generando ese tipo de espacios, nuevos espacios, muy al margen de los que ya habíamos constituido, para constituirnos ya no solamente en una universidad que forme académicamente a un nivel bueno, así te lo voy a decir, profesionales y con alto sentido humano, sino también en una universidad en la cual se refleje que cualquier profesional externo pueda capacitarse aún más con el aval de estas instituciones que nos van a dotar de docentes, bueno, experimentadísimos, ¿no?, en lo que es el abordaje del tema constitucional, como te hacía referencia al caso del Tribunal Constitucional, que esperamos empezar, inclusive ya antes de que termine este mes, ya con el primer curso abierto, al cual voy a hacerte la invitación, bueno, ya te hago la invitación, te extiendo la invitación para que puedas participar. Bueno, agradecidos con el doctor Ariel Olivera. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa y al retorno tocaremos temas que tienen que ver con la coyuntura nacional y nos vamos a valer de nuestro invitado por segundo día consecutivo para que podamos abordar estas temáticas con una mirada profesional y objetiva. Estamos con Ariel Olivera, abogado, actualmente es jefe de carrera de Derecho de la Universidad de Aquino, Bolivia, que como ya nos ha ido relatando, una experiencia muy rica, muy grande y bueno, pues en camino, ¿no? En camino siempre hacia la excelencia. Espérenos, volvemos. Bien, buenas noches y gracias por permanecer con nosotros. Este es nuestro último segmento. Estamos con el doctor Ariel Olivera Flores, especialista en delitos de violencia sexual, diplomado en procedimiento penal y ciencias forenses, diplomado en derechos de la niñez y adolescencia, experto en psicología forense, cuya aplicación es en el ámbito penitenciario, y de una larga trayectoria profesional. Y eso que no estamos mencionando las condecoraciones que ha recibido el doctor
Olivera, pero tampoco vamos a afectar al ego del doctor, que sabemos que no le agradaría tampoco a él. Bueno, la primera gran pregunta, doctor Ariel, el EPA, ¿qué es EPA? El EPA es un proyecto que nace a raíz de una necesidad transmitida por los mismos estudiantes de no ver un espacio en el cual las ideas puedan ser consideradas como propuestas grandes. EPA es, bueno, sus siglas la determinan y así lo ha elegido el grupo de estudiantes con el que trabajamos al principio, solamente la construcción y estructuración de lo que iba a ser el escucha, protege y ayuda, que en verdad es eso, es una plataforma de socialización de información pertinente en base a la coyuntura actual. Siempre que nuestro principal pilar ha sido abordar el tema de violencia y la prevención a distintas unidades educativas, a padres de familia y a conglomerados de personas que así lo solicitan, habiendo diseñado un tipo de prevención distinta, talleres distintos acordes a la edad. Inclusive en algún momento hemos diagramado talleres para niños de kinder, pero con marionetas, porque no le puedo hablar a un niño de kinder de lo que significa la Constitución Política del Estado, el Estatuto no, sino que hemos abocado otra dinámica, como te decía antes, queremos enseñar como nos hubiera gustado que aprendan, que sea una experiencia distinta. Y los estudiantes han propuesto muchas ideas. En base a eso, estamos actualmente con una de nuestras publicaciones mucho más grande, que ha tenido mayor acogida a nivel departamental, si así va el término de decirlo, que es la propuesta de la modificación de una ley que se dio antes de un suceso que está ahorita, en este momento, en boga de todos y que debe considerarse. Nosotros por la experiencia que teníamos profesionalmente, creíamos que es un tópico que hay que tocar, y el EPA nos permite proponer una idea, pero que el estudiante siga construyendo esa idea, porque podemos equivocarnos. Podemos haber tenido una idea en un principio, pero no haber visto ciertas situaciones y que el estudiante nos las transmite y nosotros nos encargamos de leer una a una los comentarios propositivos, negativos, para poder reformular las políticas. Pero esto nos permite tener una autoridad, si quieres así decirlo, no legal, sino legítima para pedir algo. Cuando tienes una publicación que tiene más de 1,500 comentarios o ha sido visualizada más de 9,000 veces, entonces estás hablando de una problemática que nuestra juventud está consciente y que busca una modificación. Mucho más allá del constituirse en una herramienta de apoyo a lo que es la prevención, necesitamos, en base a esa prevención y en base a las experiencias vividas, ser una plataforma propositiva de cambios estructurales, de cambios que en verdad garanticen el acceso a la justicia y la seguridad que toda persona, y más aún todo niño, niña, adolescente debe tener. Ahora, si algo ha quedado muy claro en esta coyuntura, es decir, en el tiempo de cuarentena, toda esta pandemia, ¿no?, ocasionada por el coronavirus, es que, bueno, han proliferado las fake news, ¿no? Es decir, todas las noticias falsas y resulta tan complicado encontrar canales válidos, fiables y a los que la gente pueda acudir, sabiendo que sí son, como digo, ¿no?, fiables y válidos. Bueno, nuestra primera impresión es que el EPA está en camino, si es que no ya lo está, en constituirse de estos canales fiables que necesitamos como sociedad ante temas tan complejos y que tanto nos aquejan, ¿no?, a la humanidad misma. Bueno, respecto al caso, por ejemplo, de la nenita Esther, para los que nos están siguiendo en esta entrevista, bueno, les invitamos a que puedan ver un panel que tuvimos precisamente con el doctor Ariel Olivera el día de ayer. Pueden buscar acá en nuestro canal, que pusimos como caso Esther, para que puedan ver el análisis jurídico que hizo el doctor Ariel. Y esto les digo para no volver a ese tema, sino para dar un pasito más adelante, porque resulta que de pronto quien era sospechoso del crimen, yo creo que nunca he visto honestamente que se haya resuelto tan rápido un caso y que ya tenga sentencia condenatoria, y que ya me parece que ya soy conducido a Chonchocoro. Doctor, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa? Hay procesos que duran 20 años y de pronto hay uno que dura un día. Los elementos de convicción aparecieron, hay, no hay. ¿Qué
¿qué está pasando? Porque nos queda esa gran duda. En realidad, justo como hablábamos ayer, y manejaba la posibilidad de que un proceso largo y tedioso no se dé, es que esta presión social haya generado una mea culpa en la persona y solo por esa presión social y la conciencia se declare culpable. Entonces, eso es lo que ha sucedido. La persona ha sido aprendida, conducida, ha declarado en un principio y hemos tenido acceso, gracias a Dios, hablamos con conocimiento de causa, de que personalmente la imputación no era muy buena. Los elementos que se tenían se basaba en una declaración de una niña que había visto a 2 personas bajar de un taxi, pero no los podría identificar porque tenían barbijos. Terminamos razonando que esa persona era el inquilino, pero la niña refería que esta persona que baja del taxi toca la puerta para que alguien salga. Si tú fueras el inquilino, tienes acceso pleno a la casa. Claro. ¿Verdad? Entonces, no es un elemento tan convincente. Y en realidad, ninguno de los elementos que tenían, y que hemos tenido, como te digo, acceso a ellos, a las declaraciones y a otras situaciones, no señalaban en un principio a esta persona, salvo esa hipotética posibilidad, y que la conciencia, el peso de la conciencia y ese movimiento que ha tenido la gente ha obligado a que él, primero que cometa errores básicos como haberse refugiado, por así decirlo, primero en Oruro y luego en Potosí, y luego volver para el asesoramiento de un abogado para poder verse acorralado y ver que la conciencia y el clamor de la gente ha podido más y que él se ha declarado culpable. Porque, ojo, en un principio la audiencia nunca fue programada para un procedimiento abreviado. Es decir, cuando la persona fue detenida, nunca aceptó el hecho. En su declaración nunca refiere ser partícipe o conocer siquiera del hecho que se investiga. Es más, tiene inclusive ciertas situaciones que son comprensibles y que podrían entrar en una coartada, valedera para efectos de una presunción de inocencia medio vaga, pero total, o sea, pero sigue siendo una presunción de inocencia, porque después no se contaba con mayores elementos. Hemos podido ver la ampliación de la imputación y los elementos que se han acompañado, y esto del fake news que tú dices, tal vez ha ayudado bastante, porque se decía en un principio que la víctima había sido abusada sexualmente, pero no se tiene prueba de ello a la fecha, porque el certificado médico forense solamente habla de, o por lo menos el certificado de defunción, de la asfixia provocada por sofocamiento. Pero aquí quiero alejarme un poquito de tu pregunta y decirte algo que me preocupa mucho, y que hablábamos ayer, y que era un tema de razón de la justicia y lo justo. Ya, le dieron los 30 años. Le podrían haber dado 50, pero ¿qué pasa de este lado con las víctimas? Y yo me pregunto en algún momento, si la justicia opera así de rápido, bueno, aunque seguimos diciendo, no ha sido la justicia que ha operado rápido, ha sido la conciencia que ha podido más y la presión social que ha hecho que esta persona admita su culpa. Porque después no hay otro acto investigativo que en verdad los indique, no hay una prueba de ADN, no hay nada que en verdad lo vincule de manera directa, enfática y sobre la cual no quede mayor duda, ¿verdad? Más que su propia declaración. Pero a mí me preocupa qué hubiera pasado si es una persona de 18 años que hubiera cometido este hecho. 30 años y él sale a los 48 años, ¿verdad? 30 años de no haber recibido ningún tipo de tratamiento, e inclusive nuestro sistema de justicia termina solamente buscando quién ha hecho, quién ha cometido el delito, pero no buscamos las razones. Si buscáramos las razones, entenderíamos un poco mejor para generar otro tipo de políticas de prevención. Porque al final y al cabo, todos tienen su teoría. Si yo te digo que en este caso en particular, a la fecha, porque todavía faltan exámenes, no existe prueba de violencia sexual, ¿no te resulta extraño pensar por qué la ha matado? Claro. ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué implicaría que él, cuando salga a sus 72 años, no quiera matar nuevamente? ¿Cuál es el trabajo que hacemos como justicia? Yo creo que la respuesta del Estado no es solamente sancionar a una persona, sino implica tomar las medidas para que ese delito, primero, no se vuelva a repetir en la sociedad, y segundo, esta persona que ha delinquido termine reacondicionando su conducta
para, después de haber cumplido esa deuda que tiene con la sociedad, poder volver a insertarse. Tú vas a tener una persona de 72 años que tal vez se vaya a vivir al lado tuyo y te vas a acordar del caso. Ujú. Y tal vez termine siendo el abuelito bonachón, el viejito bonachón del barrio, y que volvamos a dejar en confianza a una niña con él. El Estado no hace nada en relación a esto. Y claro, y uno se preocupa porque dice, entonces, para cada caso tenemos que escribir mensajes en el Facebook, para que tenemos que hacer protestas, entonces, claro, alarma. Yo tengo una gran duda, y usted, doctor, va a saber absolverla por su experiencia y conocimiento. ¿Basta que alguien se declare culpable? O sea, ¿qué tal si él no es el culpable y le obligan a que diga que es culpable? Basta que uno diga, soy culpable, y para librar a otros presuntos o tal vez a otros que realmente han cometido el delito. ¿Qué pasa en nuestra justicia? Sigo con eso. No, porque mira, dato para esto, por ejemplo, y qué buena pregunta que tú me haces. Si yo te digo que el elemento fundamental, o por lo menos con el que han presionado, es que una niña ha visto a un taxista y otra persona, o sea, dos personas participar de esto, estás sancionando a una. Hasta vagamente tenemos que supuestamente han participado dos. ¿Dónde está la otra persona? Lo dejamos ahí el caso. Ya tenemos una persona, 30 años y punto. Esta ley 73, a la cual tanto criticó, en este aspecto del procedimiento abreviado ha variado un poco. Antes las audiencias de procedimiento abreviado, y lo digo así, decíamos, íbamos al mesón, ni siquiera entrábamos a la sala y decíamos, sí, se vaya 5 años a abreviar, ya firmaremos, y chao. Pero la ley 1173, como te decía ayer, obliga al Ministerio Público a demostrar con mayor prueba, mucho más allá de la simple declaración del imputado, que él es el autor. No he tenido acceso todavía al acta de audiencia que se había llevado ayer, y en verdad tengo un cierto morbo, por así decirlo, para saber qué es lo que ha dicho. Porque tampoco puede decir, yo la maté y punto. No. Sino que tenemos que ejemplificar cómo es que se ha suscitado el hecho. Porque es el momento en el que tenemos que saber las razones para las que se ha dado. Y no decir simplemente, podría haber dicho, tal vez así te lo digo en sentido de broma, sí, yo maté a Teresa. No, es Esther. Bueno, lo que sea. Y podrían haberle dado al clamor de esta sociedad y una respuesta inmediata vaga, la sentencia respectiva, pero en realidad no has hecho justicia. Claro. El Ministerio Público estaba en la obligación de presentar nueva prueba y a lo que yo he visto no tenía o no según yo, no tenía elementos suficientes como para sustentar, más allá de la simple declaración, que él era el culpable. El procedimiento abreviado ahora marca esa diferenciación, que no solo es eso. Antes era eso, nada más. Obviamente el acuerdo escrito, puesto en conocimiento de las partes, la audiencia y tal vez la oposición de la víctima, siempre y cuando sea fundada. En este caso son 30 años, no hay una pena menor por haberse acogido al procedimiento abreviado, ¿verdad? Es una pena cerrada que nosotros denominamos en derecho. Entonces, me llama mucho la atención, pero era una respuesta necesaria a una situación como tú decías, que es producto de toda la gente que ha escrito en el Facebook, pero no funciona así en los demás procesos. Claro. Y eso es lo que nos debe preocupar. Cuando nosotros empezábamos la campaña y decíamos justicia para Esther, empleábamos el nombre de Esther, pero no como la persona, sino como el conjunto que significan el montón de víctimas que ya tenemos al año y aquellas víctimas potenciales en situación de vulnerabilidad, para que se entienda, ¿no? Muchos creen que es la campaña solo por esta niña y no debería ser así. Claro, y eso es lo malo. Claro, terminamos hablando de una persona cuando en realidad es la causa, es el movimiento que debe darse. Que lastimosamente somos muy apasionados y en ese sentido yo sí no soy tan apasionado, la verdad, en este punto de proponer a diestra y siniestra cuando surge un tema como este. Porque si tú recuerdas, por ejemplo, para citarte un ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de la agresión y el racismo hacia las personas de color cuando ha muerto esta persona en manos de policías. Lo contrario ha sido una calma, ha generado disturbios sobre pretexto de esto, otro tipo de situaciones,
robos, una conmoción bastante grande en Estados Unidos, bastante grande, como nunca se había visto, incluso después de años, porque incluso se expresaba en la militarización, de pedir un poco que la Guardia Nacional tenga, porque la policía estaba rebasada. Pero pasa esto, y ahora en el Face, si tú ves, o en los medios, se ve también otra ola de aquellas personas de color blanco que se sienten también discriminadas porque hay bastante delincuencia y situaciones de violencia generadas por hombres de color. Sí, y lo dicen Entonces, los números. Claro, polarizamos la situación. Y eso es lo malo, cuando en realidad el general debía haber sido la violencia. No importa que sea de color. Exacto. No importa. Lo que importaba era que sea una persona. Nada más. Pero le han dado otro toque por ser de color. Y yo pregunto, si a una persona blanca le hubieran hecho lo mismo a los policías, ¿la reacción hubiera sido la misma? Habría que verla, ¿no? Y sucede lo mismo con este caso en particular. La sociedad lo ve como un caso y no como una causa que tú decías. Esperemos que este caso sirva para arrancar. Y me da mucha pena, de verdad, que inclusive no he podido corroborarlo, pero vi en el Facebook, pero vi que era una nota de prensa, así que creo en la fidelidad. No estoy hablando de Extra o de otro, sino de un matutino de conocida trayectoria, que refería que ahora el MAS propone una ley de castración. O sea, por favor, son 14 años y recién estamos proponiendo una situación de esta naturaleza cuando tenemos también agresores en tu partido. No es bueno politizar estas situaciones. Es algo con lo que nosotros hemos venido peleando hace tiempo, pero tal vez no tenemos esa misma respuesta porque no ocupamos cargos políticos. Pero confiamos en que la comunidad universitaria nos está dando una respuesta y nos está dando una base para empezar a trabajar en ello. Estamos con el doctor Ariel Olivera Flores, que yo creo que con muchísima claridad nos está exponiendo grandes males que tenemos en el tema de la justicia, que para muchos de nosotros es incomprensible, pero son hechos que están aconteciendo y que no podemos tampoco hacernos a la vista ciega. Me queda una duda que respecto a esta situación que comentaba esta tarde uno de los colegas, y decía, fíjense, nos dijo, no tuve acceso para revisar, fíjense la sentencia, nos dijo, que no dice sin derecho a indulto. ¿Cuánto afecta esa figura de sin derecho a indulto o con derecho a indulto en casos como este? Y que, sin lugar a dudas, pueden sentarse precedente para más adelante, para cualquier otro caso. No, en realidad no. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Procedimiento Penal establece que el indulto, en todos los indultos y amnistías que se ha dado, nunca han estado comprendidos los delitos graves, en primer lugar. Y a la hora de un infanticidio está ya, por así decirlo, que cuando tú le has atribuido la pena establecida en el código, muy al margen de que te hayas olvidado la última línea, haciendo referencia al artículo y a la pena que estás aplicando, se tiene que sin derecho a indulto. Ahora, el problema no parte de que se beneficie de un indulto, sino que el problema mayor hubiera partido de algo que en verdad quisiera tocar contigo, y que estamos tan concentrados en eso, y no es malo, ojo, no es malo, en el caso Esther, que hoy mismo salió una queja también de un periódico de un niño ya adolescente que ha sido abusado por su padre y que pese a tener una sentencia condenatoria en primera instancia de 15 años, está con medidas sustitutivas a la detención preventiva y goza de una detención domiciliaria. Y bueno, según el breve texto que he leído, según la madre, refiere que ya por ciertas situaciones, tal vez por el lugar donde viven, que aquí te puedes encontrar con todos, ya se ha encontrado con su victimario. Entonces, ¿qué genera eso en la persona? Y es en ese sentido que nuestra propuesta debe tener razón, en el sentido de que, ¿cómo es comprensible que una persona a la que la ley ya le ha dado 15 años pueda seguir teniendo ese beneficio de presunción de inocencia? Entiendo la presunción de inocencia en toda la etapa preparatoria y la acusación y hasta un segundo antes de que se dicte la sentencia condenatoria. No la entiendo cuando ya es sujeta a una revisión, porque ya un tribunal le está diciendo que es culpable. Obviamente está esperando que otro tribunal ratifique.
Y nuevamente que el tribunal de alzada también vuelva a ratificar lo que ya habían repetido anteriormente. Y ese es un tema que era el peor escenario para este caso de Esther. ¿Por qué te digo? Porque en la imputación el fiscal pedía 6 meses de detención para realizar una lista de actos. No sé si recuerdo, 13 actos, que según yo, esos 13 actos los podría haber hecho en un mes y medio. Y si tú me dices que tenía que estar 6 meses detenido para hacer de la A a la Z, y terminas de la A a la Z, entonces ya puedes estar libre. Así es como funciona la ley 1173 ahora. Entonces, ese escenario no es el mejor para las víctimas de violencia sexual, ni mucho menos para aquellos que han atentado contra la vida como feminicidio o infanticidio en este caso. Es lamentable, pero esa es una realidad a la que vamos a estar sometidos. O sea que lastimosamente estamos hablando de que los casos que generen más morbo, que van a llevar sin duda a la conmoción social, son los que van a atender de manera más pronta. Sí. Y los demás seguirán sujetas a la injusticia, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de que pese a ser un asunto legal y tal vez dentro del positivismo, pero siguen marcándose dentro de la justicia. Sí, lamentablemente. Claro. Perdón, doctor. Lamentablemente es así porque yo tengo y arrastro casos que no puedo ver con una sentencia condenatoria, pero créeme que no cuento con medios de televisión, no cuento con radio, lo voy a decir así, no cuento con las Mujeres de Fuego, no cuento con la Defensoría. Cuando este caso empezó y cuando era noticia, hace 6 años, yo tenía el apoyo de la FELCC, de la Fiscalía, de la Defensoría, de una ONG, o sea que cuando fuimos a la primera audiencia faltaban sillas de este lado de la víctima. Conforme ha pasado el tiempo, se han ido alejando, se han ido olvidando, y seguimos yo y el padre de la víctima, ocasionalmente con algún funcionario de Defensoría, porque la ley lo exige. No porque venga con la motivación necesaria, porque termino explicándole o pretendiendo explicarle al funcionario de la Defensoría lo que hemos pasado durante más de 55 audiencias en 15 minutos. Entonces, estamos hablando de una persona que no conoce del caso y que por más de que tenga una semana para leerlo, no lo va a entender y no va a hacer muy bien su trabajo. No es culpa del profesional, lamentablemente, pero es culpa de ciertas situaciones que no se prevén. Lo mismo pasa con la Fiscalía, que no es culpa de la primera fiscal con la que luchamos hasta el final. Porque vienen fiscales, pero lamentablemente vienen para cumplir y para no tener que ser sujetos a un proceso. Porque ahora los obligan. No pueden no venir. O sea, obviamente se va a comprender que la imposibilidad humana está. Eso no se puede negar. Yo preferiría, y yo te lo digo así, sinceramente, preferiría que no venga, porque en realidad no conoce del caso. Preferiría que no venga. En algunos de los casos he tenido muchas sorpresas porque gracias a Dios en lo que es la FEBAP de la Fiscalía de Cochabamba, creo que por suerte del destino, la mayoría de los profesionales que está ahí son muy empáticos y saben mucho y conocen de esta temática. Gracias a Dios, hasta ahorita. No he tenido choques con nadie que no conozca muy bien la materia. En esta temática, creo que hasta ahora la Fiscalía ha tenido muy buen trabajo en ese sentido, de aglutinar los mejores representantes que tiene. Pero aún así, date cuenta que si viene un fiscal que está en Tiquipaya haciendo muy buen trabajo y viene a mi audiencia, mucho, poco, ¿qué va a aportar al caso? Entonces, gracias a Dios, en este caso que te hago referencia, sí he tenido, gracias a Dios, el acompañamiento de la fiscal desde el inicio de la investigación hasta la sentencia condenatoria en primera instancia. Pero después ya con las cesaciones, las modificaciones, ya no he estado junto conmigo. Y más bien lo que te decía, que tener aquí todo un montón de instituciones, ahora se vuelca porque el imputado ya tiene 4 abogados. Bueno, gracias a Dios no es una pelea de tú a tú, porque si no ganarían ellos, sino que es en base a los fundamentos jurídicos y los fundamentos objetivos que se mantiene hasta ahorita, gracias a Dios, una cesación. Y es frustrante. A veces determinan cesaciones, en este caso en particular, voy a seguir mencionando este caso, porque así empiezo a veces cuando voy a discutir algo, les doy el número de caso para que si quieren lo vean, y vean
cuán cruda es la realidad, de que le dan cesación de una manera totalmente irregular, que yo apelo y que en realidad sí en esa audiencia inclusive hemos llegado a un tono de voz demasiado elevado con el juez, hasta el momento de decirnos cosas que, lo siento, pero un profesional no debería haberlo dicho, pero que después el tiempo me ha dado la razón con ese juez porque ha sido sacado de su puesto por actos de esta naturaleza, de beneficio de alguna manera turbio, pero le dan una cesación y le dan 100,000 bolivianos de fianza, que en tu caso o en mi caso podría ser difícil, ¿verdad?, de conseguir. Bueno, no sé si tiene más propiedades, doctor, pero él no tardó ni una hora en depositar 100,000 bolivianos. ¿Me entienden? Qué frustrantes. Agarrado y prácticamente creo que tenía la plata en la mano, porque han ido, han depositado y salió. Gracias a Dios estaban muy confiados los abogados de que no la íbamos a pelear tanto y volvieron a otra audiencia y volvimos a que se revoque esa cesación y que se mantenga detenido preventivamente. Pero esa es una lucha de todos los días, de todos los meses, está tan mal el sistema y seguimos con un proteccionismo, un garantismo falso, un proteccionismo falso a la víctima, pero un garantismo de verdad que es innecesario para el imputado. Si tú apelas a una audiencia de medidas cautelares, yo como apelante y soy abogado de la víctima, si no voy, por qué sé yo, doctor, si me chocaron, pasó algo, la declaran desierta y se ratifica. Si el imputado apela y por alguna razón no viene, la suspenden y la reprograman. En verdad que no hay una igualdad. No hay una igualdad. Yo he visto cada vez que iba a una audiencia de apelación y no viene su abogado, pese a que es el que la ha pedido. Yo pido que se declare directamente lo que corresponde conforme a ley por la inasistencia injustificada. Dice, no, se reprograma y si no viene la próxima recién. Pero cuando yo no vengo, se declara directamente lo que procede conforme. Entonces, ¿dónde está esa igualdad? De verdad que nos falta mucho en cuanto a políticas de prevención, nos falta mucho en cuanto a políticas de lo que va a ser tratar con personas que han delinquido, porque la verdad nadie quiere invertir en los reos, pero es necesario en algunos casos, porque ahorita, por ejemplo, seguimos manejando ¿por qué viola a alguien? ¿Por qué mata a alguien? En este caso de Esther, a mí me deja con más dudas que respuestas. ¿Por qué la ha matado? Hasta ahorita no tenemos la violación. No, tomando en cuenta que no tenemos una prueba pericial que determine que ha sido vejada sexualmente. ¿Por qué la mataría? Inclusive él dice en su declaración que vuelve al lugar y ha tomado contacto con personal de la Defensoría que estaba tomando datos. Eso dice él, o sea, es hasta macabro, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No estamos hablando de un caso nada más, sino que estamos hablando de un caso, pero que quieras o no quieras, va a conseguir que el día de mañana, si tú le haces el seguimiento a tus redes, a mí de tu programa, que tienes mucha más experiencia que yo en esto, que van a bajar las publicaciones. Y que tal vez cuando muera Marta, cuando muera Luciana, cuando muera Andrea, recién vuelvan a sonar esos gritos de toda esa gente enojada, que ahora deberíamos estar unidos proponiendo esto y solicitando una modificación real, que en verdad garantice la efectiva situación de la aplicación de la norma, ¿no? Algo que nos está dejando muy claro el doctor Olivera es que cuando nos quedamos solo con el caso, asumimos posturas simplistas. Pero cuando nos vamos a la causa es cuando vamos a saber proponer realmente soluciones de fondo, como las que están haciendo en el EPA respecto a la modificación de la norma jurídica. Doctor Olivera, su despedida, por favor. No, primero que nada, agradecido por esto, que en verdad resulta muy interesante para mí este tipo de entrevistas, en el que más ha sido un diálogo. Agradecerte a ti por el espacio. Invitar a toda la gente a que siga no solo este programa, porque yo lo he estado siguiendo a raíz de la invitación, y en verdad los espacios propositivos es algo que de verdad necesitamos, ya que toda la gente está en la computadora, es gratuito, estamos aquí. Te felicito por este espacio, por esta iniciativa. A los panelistas de ayer igual mis agradecimientos por su prestancia, por su tiempo,
Y invitar a toda la gente que nos siga, también junto a Radio Magis, que también sigan el proyecto EPA. Esperar que tú también sigamos con este tipo de espacios para nosotros, bueno, no para nosotros como personas, sino como para esta palestra que significa proponer cambios estructurales que de verdad la sociedad necesita. Y estoy convencido de que gracias a espacios como este se va a poder llegar a algo. Agradecido infinitamente, doctor, por todo esto que para mí es nuevo en esto de la tecnología. Y bueno, esperemos que sigamos así y bueno, suerte a todos ustedes. Hemos estado con Ariel Olivera Flores y van a coincidir conmigo que hemos estado como en un viaje, ¿no? Mientras sigues el trayecto, tienes momentos en los que sonríes, te emocionas, cantas, hay momentos en los que te sientes melancólico, bajas la cabeza, pero si algo nos ha quedado claro en este conversatorio con el doctor Olivera es el que sepamos vivir realmente para los demás, porque es ahí donde encontramos la plenitud en nuestras pasiones. El doctor Olivera nos ha mostrado esa identidad que lo marca y que ya había insinuado hace momentos. Cochabambino, bilstermanista, querendón de su trabajo, de su profesión, comunidad Udabol, proyecto EPA y absolutamente este servicio, no para los casos, sino para las causas, porque nos benefician a todos. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio